Buenas noches, ¿qué tal? Vamos, Maestra, buenas ¿cómo noches. están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vamos a iniciar nuestro curso Gestión de los Servicios Educativos en el nivel inicial. Hoy con un tema muy interesante que seguro muchos de ustedes saben, pero que es importante conocerlo, ¿ya? Vamos a saludarnos a Lilia, a Sarita, a Claudia, a Elizabeth, a Jessica, Judith, Karime, Karen, Nancy. Díaz Mago, Brigitte, Jane, Nancy, Edith, Lilia, Magali, Rosita Robles, Verónica, Loyola Alarcón, Merlinda. Vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy. Primero, agradeciendo a Dios por la oportunidad de volvernos a reencontrar esta noche, martes 16 de septiembre del 2025, una fecha que nunca se va a volver a repetir, una fecha única en el calendario. Así es que todo lo que hayamos hecho el día de hoy haya sido de provecho. Y si algo salió mal, entréguenle a Dios para que nos ayude a resolver el problema. Saben, les cuento que yo siempre le digo, tú eres mi médico, mi abogado, mi psiquiatra, mi psicólogo, mi terapeuta, mi rehabilitador físico, todo eres tú. En medio de las adversidades hay que ponerlo primero a Él. Entonces le vamos a decir, amado Dios, gracias por el techo que me resguarda de la lluvia, por la comida que me alimenta, por el trabajo que me sustenta, por la familia que me ama y por tu mano que me protege y me provee con bondad y generosidad. Amén. ¿Quién no está agradecida a Dios por un techo, por la comida, por el vestido? Muchas personas en el mundo están desprovistas, ¿no? De esas necesidades básicas en el ser humano. ¿Cuántos problemas de guerra están sufriendo nuestros niños, por ejemplo, en Gaza, ¿no? El problema de Rusia con Ucrania. ¿Cuántos niños están siendo desprotegidos? ¿Cuántas familias están muy mal? Entonces hay que agradecerle a Dios por el milagro de la vida, por el milagro de tener un pan que comer y que llevarnos a la boca. Algunas por el milagro de tener trabajo. Hay mucha gente que está reciclando en las calles, que está durmiendo en la calle noche y día por llevar algo de comer de una manera muy difícil de trabajar, ¿no? Como son los recicladores, como son los ambulantes que trabajan hasta altas horas de la noche, ¿no? Y que de seguro algunos de nosotros lo haremos, pero algunos de nosotros también tenemos un trabajo distinto. Entonces, eso es un milagro. A veces no queremos ver los milagros que Dios nos hace en la vida. Entonces, por el milagro de estar aquí hoy, esta noche reunidas, vamos a empezar nuestra clase de nuestro lindo nivel inicial, ¿no? Un nivel que nos hace cada día más sensibles, porque mirar al niño nos llena de mucha sensibilidad, atender a un niño nos llena de mucho sentimiento, nos llena de emociones. Es una carrera muy bonita, es una carrera muy humana, es una carrera que da servicio social a las familias, a los niños y a las niñas de las diferentes zonas de nuestro país. Miren la imagen como maestras de inicial. ¿Qué observan? ¿Qué sienten? ¿Qué emociones les despierta? A ver, escuchamos. Quizás una pausa activa. A ver, vamos a alegrarnos. Quizás están cansadas porque ya han tenido un curso anterior antes de este. Han tenido algún curso anterior y quizás están cansaditas, ¿verdad? Y quizás están llegado de trabajar, quizás tienen que servir la comida. Ay, y mañana otra vuelta a trabajar, estamos cansadas. A ver, ¿quién conoce alguna pausa activa que realiza en el aula? Un ratito, por favor. Un ratito. Ya, a ver, mientras se animan, por favor, ¿quién puede hacer una pausa? ¿De qué más o menos, Miss? ¿Qué tipo de pausa activa realizan ustedes? A ver, ¿qué es una pausa activa? A ver, recuerden primero. A ver, ¿qué es una pausa activa? ¿Quién puede demostrar?
Una de estas actividades que realiza en el aula para despertar el interés, despertar nuevamente la emoción de la clase. Cuando todos los niños están gritan, ¡guau! La Miss quiere, pero Pepito y se fue y no sé qué, está con su cuento y los niños ya no quieren ni escuchar. Nalia, a ver. La lechuza hace hace todos calladitos para aprender, para aprender. ¿Puede ser eso, Miss? Mm, sí, ¿qué pasa con el chus? ¿Quién me dice? Mm, ¿Se hace chus, Magali? Chis. No, Miss. No, Miss. Ya no se hace chus si no salimos No, caladas en no, la Miss. evaluación de desempeño docente. Nada de nada de silencio, nada de eso. Tenemos que buscar. Entonces, la lechuza, guarda silencio, será, o cierra la boquita y escucha, no sé, pero ya no se hace el chus. A ver, muy bien, pero gracias, Rosita, porque nos has levantado. Muy bien. A ver, Nalia Crisóstomo, qué vergüenza. Noveno ciclo, solamente Rosita tiene la cámara prendida, creo. Ah, no, estoy equivocada, perdón. Judith, Nancy, Magali, Nancy. Y Nirvana. Marta también está prendida la cámara. Julie, Selvita, Claudia, Florcita, Lil, Magali. Gracias por las cámaras. Nada. Todo tiene una recompensa. Como todo está grabado, yo después coloco notas. Hola Edith. Hola Lilia. Muy bien. ¿Quién más tiene una pausa activa? Miss, buenas noches. Yo le levanté A la ver, mano hace rato. ya vamos. Te miro acá, te observo. No soy Nalia, no puedo prender mi cámara, Miss. Sí, ya me di cuenta. Ahí estás con tu manito. A Sí, ver, Miss, Nadia. y yo lo que hago es cuando los niños están distraídos, jugando por aquí y por allá, correteando, hago ese juego sentado, parado, y los niños se concentran y se sientan y están atentos. Eso hago. Ah, muy bien, es una forma de hacer la pausa activa. Muy bien, gracias. Elizabeth Quesada. Uy, mi perrito me abrió la puerta. Ver, Buenas noches, ver, Miss. Nadia. Nalia, ¿no? Elizabeth. Ah, Elizabeth. Buenas noches, Miss. Sí. Bueno, Ya. yo realizo varias actividades, ¿no? Dependiendo. Pero lo Ujú. que le gusta a los niños es el gusanito verde, ¿no? Verde que llegó a clase a bailar. Eso les encanta, ¿no? Bailamos, ¿no? Eh, le empezamos a... Discúlpeme, estoy mal que de la garganta. A ver, cántanos. Le digo, ¿no? Cuando yo veo que están demasiado movidos los pequeños, porque no les puedo decir, siéntate, silencio, ¿no? Porque eso ya no se estila ahora. Le digo, vino un gusanito que es de color verde. Y empiezan, ¿no? A bailar. Vino aquí a bailar, dicen todos, ¿no? Entonces empiezan a bailar y le digo, ¿no? Y poquito a poco se va bajando y poquito a poco sube. Da brinquitos, adelante, brinquitos atrás. ¿Y dónde nos sentamos? Y ahí se empiezan a calmar. Y eso Mm, les gusta, ¿no? Y a muy veces bien. también las invento, ¿no? Hay canciones que Ajá, las sí, porque las invento, ¿no? maestras de Porque inicial somos muy creativas. Muy ay, bien, gracias, les Elizabeth. gusta. Karina, Miss, buenas noches. Miss, con los niños se podría trabajar también pausa activa cantando su cuerpo. ¿cómo? A ver. O sea, yo canto dos idiomas, canto A en mi ver, idioma, cántanos. A ver, escucha, vamos a escucharla. Miren, qué interesante. yo canto así, mira lo que es, esa canción es bien conocida. Bukubi ish yakedawu, bukubi ish yakedawu, pakichik tuntunamita, atak tu tuntunamita, cabeza, oreja, hombros, pies, hombros, pies, hombros, pies, cabeza, oreja, hombros, pies, una vuelta entera, otra vuelta entera, y todos los niños saltan mis. Ah, ¿y qué dialecto es el que hablas, hija? Awahur, Miss. Ah, mira, qué interesante. Miren, qué inteligente. Un montón de sinapsis ahí en nuestra amiga Y Karina. ahí, A ver, cuando ya, Magali Guevara. cuando Excelente. yo hago eso, Miss, los niños, cuando yo digo, mueve su cabecita, todos se tocan, se dan la vuelta y se ponen alegre, Miss.
Qué Es bonito. bueno cuando se Qué cansan así. interesante. Primera vez que escucho tu dialecto. Muy bien, gracias. Magali Guevara. Mis, buenas noches. Hola. Bueno, yo para cuando mis niños están, soy maestra de primaria y tengo a cargo niños de primer grado. Ujú. Y cuando los niños, por ejemplo, les veo que están inquietos, siempre después de recreo, como que los niños, no sé, si activan más, están más juguetones, como que ya no prestan mucha atención. Entonces, yo sí, para que me presten atención a la clase de acuerdo a lo programado, siempre les digo, mano a la cabeza, luego a los hombritos, cruzo mis bracitos y me pongo a escuchar. Ellos ya saben que cuando yo empiezo así, ellos se cruzan las manitos y se ponen a escuchar, saben que voy a explicar cierto tema que nos toca desarrollar. Bueno, es Ujú. siempre le hago con mis niños de primer grado, mis. Muchas gracias. Ah, muy bien, ya, gracias. Entonces hay muchas maneras de desarrollar la pausa activa. La pausa activa es una especie de un movimiento que te saca de esa zona en la que estás distraída o estás sumergida en la tristeza o una sola emoción, ¿no? Ensimismado en ello. Y esta pausa activa permite que volvamos a tomar el rumbo de las acciones de una manera mucho más divertida. Y la pausa activa es obligatorio utilizarlo todos los días por 10 minutos en las actividades escolares, dentro de las actividades escolares. Muy bien, entonces vamos a empezar nuevamente con nuestra clase del día de hoy y quiero que me den alguna idea respecto o alguna emoción respecto a lo que observan. Así como me he sentido muy emocionada de escuchar a nuestra amiguita en su dialecto. Qué bonito. A ver, ¿qué emoción les trae estas imágenes? ¿Cómo es esa escuela? ¿Qué hacen en esa escuela? ¿Qué condiciones tienen? Está ubicada en zonas rurales, Miss, Muy bien, Rosita, están en zonas rurales. Muy bien. y Sí. también se La ve condición no es típicas. muy acogedora, sus aulas no están muy diseñadas, eh, quizás para una clase como debería, ¿no? Porque me parece que tienen unas, con unas, lo han ambientado con tipo como triple A, pero son de otro material. Y Ujú. bueno, están al aire libre, no tienen un ambiente cerrado para que quizás se trabaje más ordenadamente, los niños no puedan salir. Bueno, lo veo que no hay un ambiente adecuado, mi cita. Muy bien. Y son aulas del nivel inicial, ¿no? Parece, ¿no? ¿Les parece que sean de inicial? Sí, hablas de inicial, porque ahí mire, pequeños, el niño lo veo, lo puedo observar a un niño de polito rosado, pequeño se ve, hasta Ajá, parece de primer grado, pero hay otro ajá. pequeño de short, Entonces a son aulas, cuadritos, ajá. ¿Cómo sí, se llaman esas entonces, aulas? Polidocentes, no se llaman polidocentes. ¿Cómo se llaman Multigrado, esas polido, aulas donde está? multigrado. Uni, multigrado, Multigrado. multigrado, multigrado o multigrado, unidocente, multigrado. sí, multigrado porque ya están de los tres niveles, pues, ¿no? Puede ser las De tres tres, edades, ¿no? cuatro Puede y ser. cinco. Muy bien, entonces, esta es una situación que sucede en nuestro país, el nivel inicial en algunas zonas fronterizas o zonas rurales, zonas muy alejadas de de las ciudades, mejor dicho, de las urbes, están muchas de ellas en estas condiciones precarias, pero a pesar de estar en esas condiciones precarias, siempre hay una maestra de inicial, ¿no? Que utiliza todo su conocimiento teórico que ha recibido a lo largo de su formación para poder cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Que no sea milana frente a la necesidad. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar este tema. ¿Cómo fue apareciendo la educación inicial en nuestro país? Ustedes saben que hay dos grandes gestoras del nivel de educación inicial en nuestro país. ¿Quiénes son? Emilia,
Emilia Las Bonifacio. hermanas. Emilia, ¿y qué más? Emilia Las Reyes y hermanas. Montessori. ¿Cómo se Las llaman hermanas, las hermanas Montessori? No, la Emilia y ¿cómo se llama la otra hermana? Emilia y Victoria. 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 Ahí está, Victoria. Muy bien, Emilia y Victoria Barcia Bonifati, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, vamos a conocer, porque nosotros, nuestro curso es gestión de los servicios educativos en el nivel inicial. Ya sabemos que en nuestro nivel tenemos dos niveles, ¿no? Cuna y jardín. Dentro de cuna y jardín tenemos el sistema escolarizado y no escolarizado, ¿no? No escolarizados nuestros PRONEI, escolarizados cuna, jardín o cuna y jardín. Pero, ¿cómo surgen estos dos niveles o estos dos tipos de atención a los niños menores de 0 a 5 años? ¿Cómo surge? ¿De dónde procede? ¿Fue con Emilia que se dio inicio, con Victoria que se dio inicio al nivel inicial en nuestro país? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el tema de muchas lecturas. Van a ver pocas imágenes, más van a ver letras y un copia y pega de diferentes documentos que he ido rescatando para que ustedes puedan nuevamente, porque creo que no son ajenas a la historia del nivel de educación, a la historia del nivel inicial, pero van a ir recordando y guardando en sus memorias cómo se fue gestando el tema de la educación inicial en nuestro país, cómo fueron apareciendo las cunas, los jardines, los pronoí a lo largo de la historia y qué presidente fue el que firmó y dio la orden para que exista este nivel, ¿ya? Entonces, de esto se trata el tema del día de hoy. Y miren lo que dice aquí, y vamos a empezar con esto. Dice, señor ministro, sírvase a atender muy urgentemente el pedido de la señora Barcia, que encierra un patriótico ideal digno del más decidido apoyo. Adivinen quién escribió esta orden, este mandato. Ahí está en el texto que sigue. Adivinen quién fue. Emilia. Las hermanas. Y Las Las hermanas. no, no, sí Emilia. está, no, lean bien. Augusto Beleguía. Augusto Beleguía. Augusto B. Leguía. ¿Y quién era Augusto B. Leguía? El presidente. El El presidente. presidente de nuestro país en algún momento de la vida republicana. Entonces, él dice nuevamente, les voy a volver a leer. Señor ministro, sírvase a atender muy urgentemente el pedido de la señora Barcia, que encierra un patriótico ideal digno del más decidido apoyo. Gracias a este presidente, quien se dio cuenta que la primera infancia era necesaria ser atendida, firma una resolución creando el primer jardín de infancia estatal para niños menores de 5 años con la resolución ministerial número 589 del 1930, para que nunca se olvide. Se hace explícito el decidido apoyo político con el que un año después oficialmente la educación inicial se funda en nuestro país. O sea, se firma en el año 1930 con esta resolución, pero un año después es cuando oficialmente se declara fundado el nivel inicial en nuestra patria. Siempre hablamos solamente de las hermanas Emilia y Barcia Bonifati, pero pocos conocemos o pocos recordamos que hubo un presidente que inició esta gesta histórica, ¿no? Que se dio cuenta de la necesidad de atender a los niños menores de 5 o 6 años. ¿Gracias a quién? Gracias a la insistencia de las hermanas Emilia y Victoria Barcia Bonifati, ¿ya? Entonces, un año después de que se firme esta resolución ministerial, el 25 de mayo de 1931, las educadoras Victoria Ibarcia y Emilia Bonifati fundan el primer jardín de la infancia ubicado en el Parque de la Reserva en Lima, atendiendo a niños de 4 y 5 años de edad. Miren, ¿ves? Ahora estamos más seguras de la historia. No atendían a niños de 2, de 1 año, de 9 meses o de 3 años, sino solamente a niños entre las edades de 4 y 5 años de edad. ¿Interesante o no? Desde entonces a esta fecha se le conoce como el Día de la Educación Inicial. Por eso es que nosotras cada año, todos los 25 de abril, Mayo. festejamos el Día de la Educación Inicial en el país. ¿Esto lo sabían? ¿Conocían? Pocas, ¿no? Pocas conocemos la historia
de cómo se fundó, cómo se inició el tema de la educación inicial en nuestro país, ¿ya? Para no olvidarnos a este presidente Augusto Abeleía. Y sigue la historia. Y no crean que con Emilia Ibarcia se da inicio o se toma esa necesidad o se atiende a esa necesidad de atender a estos niños, sino que antes de 1931, había una señora llamada Juana Alarco de Darme. Y también ella es escritora, tiene obras literarias. Dice que ella en el año 1986, a través de la fundación de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, inicia sus primeras acciones asistenciales a niños menores de 5 años, una de las cuales fue la cuna maternal de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, dirigida a las familias de escasos recursos. ¿Interesante o no, chicas? ¿Sabíamos? Que antes del año 1931, Juanita Alarco de Dahmer se da cuenta que los niños de 5 años están siendo desatendidos en el año 1896 después de la Guerra del Pacífico. Y dice que hay niños desprovistos de atención y toma especial interés por los niños de 5 años. Y es por ello, por favor, apague su audio, Janek, no veo el nombre. Funda la cuna maternal. Miren, cuna maternal para niños de 5 años. Sociedad Auxiliadora de la Infancia para todas las personas o familias que tienen niños en condiciones no muy buenas. Y en 1902, a ver, ¿quién nos puede leer qué pasó en 1902? Yo, Miss Magali A Ramírez. ver, Magali, para que nunca nos olvidemos, Magalita. A ver, vamos. Ya. En 1902, Juana Alarco de Dahmer funda la primera cuna infantil privada Los Naranjos para atender a los hijos de las madres obreras en los barrios altos. Ese mismo año, Elvira García crea el primer kindergarten privado. Muy bien, En Magali, gracias. 1900, Ahí nomás, ya, Magali, hasta ahí. Vamos a ya. leer poco a poco. Magali. ¿Quién recuerda en qué año se fundó el nivel de educación inicial? ¿En qué año se creó? 1931. Muy bien, Nancy. ¿Y en qué año nuestra amiga Elvira García y García funda el primer kindergarten privado? En 1902. muy 1902. bien, estamos haciendo comprensión de textos. Muy bien. En 1902, Elvira García y García crea el primer kindergarten privado. Imagínense, es como decir, tú creas tu guardería privada para atender niños. Se da cuenta Elvira García y García que las cunitas que había creado Juan al Arco de Darwin no daban abasto para tantos niños. Entonces hay padres que necesitaban dejar a sus niños para que las mamitas salgan a trabajar y crea esta primera institución privada. Miren, qué interesante. O sea, que antes de 1931 ya existían algunas ideas de cómo atender a los niños menores de 5 años. ¿Qué pasa en 1968? ¿Quién desea leer? A ver, ¿cuántas estamos en clase? A ver, vamos a ponerlo en azulito para que puedan leer. Ya, Yo, vamos. Miss, Yo, Miss. Rosita. ya, Miss. A ver, voy a eliminar esto para poder leer. Dice, en 1968, por iniciativa de Caritas en Puno, se crearon los primeros guaguaguasi o guaguauta, que en quechua y aymara respectivamente significa casa de niños. Estos programas surgieron para hacer frente al problema de muchas familias rurales y propiciaron la generación de un espacio muy similar al doméstico, donde los niños menores de 5 años realizan actividades lúdicas y reciben alimentación complementaria. En los años 70, los guaguaguasis empezaron a extender a todo el país. En 1996 se transfiere este programa al Ministerio de Educación, al actual Ministerio de la Mujer
y Desarrollo Social, MINDES, este programa atiende a más de 53.000 niños con un presupuesto de 46 millones de soles. MINDES 2008. Muy bien, Rosita, gracias. ¿En qué año se fundan o se crean los primeros guaguaguasis? En 1968. Muy bien. ¿Y cómo eran estos guaguaguasis? Dicen, a ver. ¿Cómo eran estos espacios? Ahí está en la lectura. Estamos todas en la lectura, Eran, ¿verdad? Y eran están Similar comiendo, al haciendo otras como sus cosas. doméstico. casas. Similar al Muy doméstico. parecidos al espacio doméstico, es decir, su sector de hogar, su sector de construcción, su sector de jueguitos, etc. Muy parecido para que el niño pueda sentir ese espacio similar al de su hogar y no sienta ese desapego, ¿no? Entonces, luego estos guaguaguas se extendieron por las zonas rurales, más aún en las zonas rurales, y estos fueron transferidos al Ministerio de la Mujer. Y en ese año 2008 se atendieron a más de 53.000 niños a nivel nacional y hubo una fuerte inversión de dinero para la atención a estos niños. Es decir, que el Estado se estaba dando cuenta que los niños necesitaban ser atendidos, que era la prioridad necesaria, ¿no? Que era una prioridad fundamental dentro de la sociedad peruana. Y miren cómo va pasando la historia. O sea, ya en el 68 ya estaban creados, pues en el 31 ya estaba creado el nivel de educación inicial y se creó un programa llamado Guaguaguasi. ¿Qué pasa en 1972? A ver, ¿quién nos lee? Yo, Yo, mis. A ver, Merlinda. En 1972 se crea oficialmente el nivel de educación inicial mediante la Ley General de Educación número 19326 para atender a los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 5 años. Asombroso, ¿no? Mire, ¿cuántos años tuvo que pasar? ¿Cuántos años tuvieron que pasar desde 1931 para que oficialmente se cree el nivel de educación inicial bajo una ley, la 19326? Ya no atender solamente a niños de 4 a 5 años, como decía Emilia Ibarcia, o como decía Juan Alarco, de darme solamente a niños de 5 años, sino dice ya desde que nacen hasta los 5 años de edad y fuimos desarrollando más aún el tema del nivel. En 1972 pasaron como 41 años desde, sí, 41. ¿no? Pasaron 41 años para que se pueda crear oficialmente nuestro nivel de educación inicial. ¿Hasta ahí conocían la historia? Pocas, ¿no? No. Pocas, solamente No. sabemos decir como loritos, repetimos, Emilia y Barcia Bonifati, Emilia, Barcia y Bonifati, sí, las creadoras, pero realmente conocemos nuestro nivel, sabemos de dónde procedemos. El nivel inicial surge desde la necesidad socioeconómica en la que vivían nuestros niños después de la Guerra del Pacífico. Vivían muchos niños desplazados sin padre, sin madre, porque habían perdido a sus padres durante la guerra y había mucha necesidad. Y estas ideas de Juana al Arco de Darwin no viene de ella así porque sí, sino porque en Europa ya se atendía, ya existía María Montessori, ya existía De Crowley, Froebel, con el pensamiento de la escuela activa, de una escuela en libertad, de una escuela al aire libre. Entonces, ellas, estas mujeres, con estas grandes ideas, y eran mujeres letradas, pues muy estudiosas de esa época, vinieron de Europa con esas ideas para formar estas primeras instituciones o casas o cunas que alberguen a los niños menores de 5 años. Pero en 1972 se crea oficialmente nuestro nivel. Muy bien, continuamos con la lectura. Les dije que esta noche es pura lectura. 1973, ¿qué pasa? A ver, ¿quién nos comenta? ¿Quién nos lee? A ver, ¿quién quiere leer? Medio. Nancita, a ver. Ya. En 1973
A partir de esta experiencia, se oficializa el primer programa no escolarizado para niños de 3 a 5 años con la denominación de Proyecto Experimental de Educación Inicial. No escolarizado, PROPEDEINE, como una forma de expandir la cobertura de este nivel educativo. Posteriormente, este modelo de servicio pasaría a convertirse en el programa no escolarizado de educación inicial PRONOI, que con la cooperación de UNICEF y de AIDET se extendieron a todo el Perú. Ajá. Entonces, en 1972 se oficializa nuestro nivel y en 1900, acá está, ¿no? 72 con la ley 19326 se oficializa nuestro nivel y en el año 1973 se crea el PRONOI o se da apertura a que existan los PRONOI como sistema no escolarizado de la educación inicial. Es decir, lugares donde no había instituciones, donde no había ambientes para atender a los niños o no había espacios ya, se recurre a casitas de los locales comunales, de los pueblos jóvenes o a casas de alguna persona que muy amablemente pueda ceder su espacio y pueda atenderse a los niños en de escasas condiciones, ¿no? económicas, porque recuerden que los PRONOI están atendidos por promotoras, ¿no? Y está a cargo una docente coordinadora de un grupo grande quien las capacita y las anima para poder guiar a los niños y niñas del nivel inicial, de la edad de 3, 4 y 5 años, ¿no? Hasta hay PRONOI de 2 años, creo yo. Yo no soy del nivel cuna, soy del jardín. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto? Sí hay PRONOI para niños de 2 años, ya me acordé, porque hemos obsequiado sillitas para niños de 2 años. Entonces, esta maestra coordinadora capacita a las promotoras para el tema de la programación y atención a los niños, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos la historia bien clarita. 72 se funda el nivel inicial y se crea, no se crea, sino se oficializa el nivel y en el 73 aparecen los prono ahí. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué creen que sigue? Miren qué bonitas fotos con guardapolo. Antes los niños iban al nivel inicial con su guardapolo. ¿Recuerdan? ¿Alguien tuvo su niño o ustedes? Y las actividades eran al aire libre, ¿no? En este espacio, ¿cómo se llama este espacio? Donde Emilia y Barcia desarrollaron la escuelita inicial, el Parque de la Reserva. Y después los fueron también hasta los uniformes fueron cambiando, guardapolo, y después se convirtieron en uniformes, ¿no? Vestiditos con sus camisitas, pero después nos dimos cuenta que el niño es un ser de movimiento, un ser de acción, y nosotros fuimos cambiando la idea de esa uniformidad, de pantalón, de corbata, de camisa, a buzos, short, polos, zapatillas. Hasta eso fue cambiando. Entonces, ya hemos pasado el año 73 y llegamos a los años 90. ¿Qué creen que pasó en los años 90? Ahora, estamos muy cerquita al 2025, creo, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Quién nos lee? Están comiendo, no puede ser. No coman sin mí, ya les he dicho ya, no cenen sin mi persona. Magali, es interesante, aunque parezca cansado la lectura, es interesante conocer de nuestro nivel. A ver, vamos Magali. Ya a partir de los compromisos asumidos en 1990 en la Conferencia Mundial Educación para Todos, convocada por UNESCO y celebrada por Hontiem, Tailandia, el Ministerio de Educación planteó la universalización progresiva de la educación inicial. No obstante, pese a que el acuerdo fue expandir el sistema desde, quiero agrandarle un poquito, disculpe, para que no No te veo muy preocupes, bien. No tengo mis lentes acá. tenemos tiempo. Ya, de nuevo lo voy a leer la letra negrita. No Sí, no te obstante, preocupes. pese a que el acuerdo fue expandir al sistema
desde abajo, es decir, empezando por la primera infancia y no por el tramo convencionalmente denominado preescolar, 4 o 5 años de edad. Se puso en marcha una estrategia que priorizó la matrícula de las niñas y niños de 5 años de edad, en el supuesto de que después se expandiría en el servicio de los niños de edades menores, algo que nunca ocurrió. Ujú. Gracias. A ver, Magali, muy bien. A ver, ¿quién nos quiere comentar qué es lo que comprendió o entendió de estos dos pequeños párrafos? ¿Qué pasó con el Ministerio de Educación? ¿Qué quería el Ministerio de Educación? ¿Qué planteó? ¿Qué planteó el Ministerio de Educación después de esta conferencia mundial? La universalización progresiva de la educación inicial. Exacto. ¿Y qué es la universalización? ¿Qué creen que es la universalización progresiva? Quería globalizar, quería expandirlo por diferentes lugares. Bueno, es lo que Mm, entiendo. Muy bien, Magali. ¿Alguien más, aparte de Magali, que está participando? ¿Qué es universalizar la educación inicial? Verónica, Es algo general, algo general. Verónica, Magali, ya están. A ver, ¿alguien más? Que todos los niños no se queden sin estudiar, o sea, que llegue a Mm, todos los niños esta educación. Muy bien, Nancita, muy bien. Que llegue la educación inicial a todos los niños del Perú, ¿no? Que se universalice. ¿Por qué? Porque antes de 1990 los peruanos pensábamos que no era importante estudiar el nivel inicial. El papá que quería lo mandaba. Vayan, hagan retroceso a su historia misma, a su historia familiar. Quizás no ustedes, quizás sus hijos, sus sobrinos, no sé, o ustedes mismas que son más jóvenes. No era obligatorio o no era necesario. Papá no, la familia peruana no comprendía que era importante que los niños vayan al nivel inicial. Pocos de mi época, por ejemplo, han tenido ese privilegio de ir al nivel inicial. En ese tiempo nosotros le decíamos, le decían la transición, ¿no? Transición para el primer grado. Entonces, después de 1990, después de la Conferencia Mundial de Educación para Todos que se realizó en Tailandia, el Ministerio de Educación tomó la importancia, tomó la necesidad de que se universalice la educación inicial en nuestro país. O sea, que la familia empieza a sentir que era obligatorio, que era necesario, que el desarrollar actividades en la primera infancia podía cambiar el rumbo de una nación, porque ustedes saben que el nivel inicial sienta las bases, ¿no? De los futuros aprendizajes. Es en el nivel inicial donde se forman, ¿qué cosas se van formando? La personalidad del niño, el carácter del niño, el temperamento del niño, la autorregulación de su comportamiento, para que en el primer grado este niño vaya seguro de poder recibir actividades mucho más complejas. Entonces, el nivel inicial era importante que se universalice, que llegara a todos los rincones de nuestro país. Pero, pero, en un primer inicio dijeron que 4 y 5 años sea obligatorio, ¿no? Sea obligatorio y se priorice esta matrícula de estos niños y de estas niñas. Pero después, después como que se olvidó el Ministerio de Educación y no siguió mencionando esto de que esto se haga obligatorio. Siempre se quedaron con la idea de que solamente 5 años era obligatorio. Entonces los papás, yo empecé a trabajar en 1998. Cuando los papás tocaban las escuelas decían, ¿tiene vacante para 5 años? Sí. ¿Es obligatorio que vengan los niños de 3 años? Yo tengo un niño de 3 años, ¿es obligatorio? Sí, le decíamos nosotras, ¿no? Pero ellos seguían con esa duda. ¿Es obligatorio que venga un niño de 4? ¿Qué pasa si no estudia 3 y 4 y le pongo en 5? ¿Va a poder pasar a primer grado? Esas eran las preguntas recurrentes desde el 98, 99 y 2000 en adelante. Pero cuando ya llegamos al 2004, 2008, 10, 12,
los estudios, los estudios científicos demuestran que en los primeros años de vida se desarrolla más del 70% de la inteligencia en el ser humano. Entonces, los padres de familia se están dando cuenta de que es necesario enviar desde temprana edad a los niños a la escuela, ¿no? Tanto así que ya envían y se van promocionando y abriendo más cunas infantiles, más cunitas para poder ser atendidos a los niños de 0 a 2 años. Entonces, miren, tuvimos que esperar todavía que haya esta conferencia mundial en el 90 para que el Estado peruano pueda asumir ese compromiso de universalizar el nivel inicial. ¿Ya? Ahora, miren aquí, ¿qué pasa en el 2003? Interesante. ¿Qué sucede, Misa? A ver, vamos. ¿Quién está hablando para que pueda leer? ¿Quién está hablando por ahí? Miren que soy bien Rogelio. preguntona. A ver, ¿quién nos lee? Ruth. Buenas noches, mis buenas noches, compañeras. Eh, en el, en el año 2003, en el marco de la nueva Ley General de Educación número 28044, se otorga una explícita prioridad al nivel de educación inicial como primer nivel de la educación básica regular, que comprende a niños menores de 6 años, la cual se señala se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada, y es obligatoria y gratuita cuando la imparte el Estado. El Estado asume también la obligación de atender las necesidades de salud y nutrición de los niños de educación inicial a través de una acción intersectorial. Muy bien, a Entonces, las vamos a llamar ahorita. A ver, Nalia Crisóstomo. ¿Qué pasó en el 2003? Nalia Crisóstomo, Sí, buenas noches. ¿qué tal, hija? ¿Qué pasó en el 2003, hija? Hubo nueva ley general en la educación inicial. Hubo una nueva ley en la educación inicial. A ver, vuelve a leer. ¿Qué pasó? Rogerio, ya, Nalia, mientras lees. Rogerio. Rogerio, Rogelio quiere hablar. Por ejemplo, los hombres de todas maneras, Rogerio quiere hablar. pues huequito de, Hoy y está ahorita entretenido. Cuando vaya a trabajar y le pregunte a un colega, ¿sabes cómo se fundó la educación inicial? ¿Cómo fue creado a lo largo de la historia? ¿Qué le va a decir? No, muy bien, Nalia. Ya no participó en Nalia. A ver, vamos. Rosalinda Aybar, ¿qué pasó en el 2003? Lean. Solamente así les obligo a leer, ¿ves? Vamos, ya están asustaditas. Ya se elevó el cortisol. ¿Qué pasó en el 2003? Maestra, se le da prioridad al nivel inicial y acá dice que no, que comprende a niños ya menores de 6 años. Se Ajá, le puede dar la educación tanto de forma escolarizada y no escolarizada por parte del Estado, ajá. Y muy bien. ¿Y de qué forma se da esta educación inicial a partir del 2003? atendiendo acá las necesidades de salud y nutrición. Ya, pero ¿cómo debe ser esta educación inicial a partir de 2003, dice? debe ser obligatoria y gratuita. Obligatoria y gratuita. Obligatoria y gratuita. ¿Estás de acuerdo, Lilia? Que sea obligatoria y gratuita, Sí, ¿sí? disculpe, lo que pasa es que estoy con un dolor de cabeza, pero estoy tratando de Ya, entenderlo todo, hijita, ya, hija, no se preocupe. Entonces, la Ley General de Educación, la 28044, no solamente habla del nivel inicial. Si ustedes buscan esta Ley General, es un libro así, es un librito así de gordo, que habla de cada nivel de inicial, de primaria, de secundaria, cómo se debe dar, cuáles son los objetivos, cuáles son las características. Esta ley es para todos los niveles de la educación básica regular, ¿ya? Entonces, en esta ley del 2003 no solamente dice que la educación inicial sea de forma gratuita
y obligatoria, sino dice además que el Estado debe atender no solamente la educación, sino su estado nutricional y de salud de los niños y las niñas, y que este trabajo debe ser intersectorial, es decir, la escuela tendrá que trabajar con el Ministerio de Salud para poder atender a nuestros niños. Es por eso que en la actualidad las directoras de educación inicial buscan las alianzas estratégicas con los centros de salud, con la municipalidad, con la región, en el tema de la nutrición, de que vengan a revisarlos, su talla y peso, su control de desarrollo de niños sanos. Es por eso que nosotros pedimos la tarjeta del control de desarrollo del niño, para saber en qué nivel se encuentra y poder hacer un diagnóstico y poder llevar un oficio al centro de salud y estos puedan venir a atendernos. O sea, es una obligación del Ministerio de Salud trabajar en coordinación con el Ministerio de Educación. Y miren, aquí está, yo sé que están cansaditas, yo también, pero vamos a seguir porque este tema es muy interesante. Pocas veces escuchamos la historia de nuestro nivel al milímetro. Mire, aquí está. Esta es una de las hojas de la Ley General de Educación. ¿Qué número era? ¿Quién apuntó? 28044. 28044. De hecho, que alguna de ustedes en algún momento de su vida va a ser directora, se va a terminar su tesina, va a sacar una licenciatura y va a postular a la escala magisterial y luego va a querer ascender de directora. Y tiene que conocer las leyes de las leyes que fueron promulgadas a favor de nuestro nivel. No se van a quedar ahí. Siempre les decía a las chicas del 10.º ciclo, del ciclo pasado, muy buenas estudiantes eran. Les enseñé desde el 6.º ciclo, creo 7.º ciclo. Muy buenas estudiantes. Nunca me decían no a ninguna tarea. Y las extraño. Eran un grupo de 22, 23 estudiantes. Entonces yo les decía, chicas, cuando acaben el 10.º ciclo van a decir, por fin acabé. No. No es que por fin acabaste, ese es el inicio de una nueva trayectoria, es el inicio de una nueva aventura, es el inicio de seguir progresando, de no quedarte solamente con tu título pedagógico, sino de tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, ¿ya? Entonces ustedes también son de ese grupo del Rockefeller de 9.º ciclo entusiastas quienes no solamente se van a quedar como maestras, sino en algún momento van a ser directoras, especialistas, y tienen que tener fe y declarar con su boca de que así va a ser. Miren, esta ley general, la 28044, en su subcapítulo 1, habla de nuestro nivel y dice que la educación inicial atiende pues a los niños de 0 a 6 años y que contribuye en su proceso de transición del hogar al sistema educativo. Por supuesto, ¿no? ¿Los niños de dónde vienen? No vienen, para que vayan a la primaria vienen de inicial, pero para que vayan a inicial vienen de dónde? De ¿De dónde? diferentes casas, Una del base hogar, de su hogar. Vienen del hogar, vienen de una familia. Entonces nosotros tenemos que contribuir a un adecuado proceso de transición. Esa transición que se da del hogar al nivel inicial. Nosotras, las docentes, tenemos que proveer de todas las estrategias para que esta transición sea buena, sea agradable. No una transición tosca, donde la maestra diga, déjalo que llore, ella se va a acostumbrar. Ya que se vaya su mamá, ya déjelo ahí nomás en la escrita, ya poco a poco va a acostumbrarse. No es así, eso no dice la ley, sino que nosotras vamos a brindar, vamos a contribuir de que esta transición sea agradable, sea armoniosa en nuestros niños. Y además no dice que solamente, miren acá este pedacito, dice, no solamente vamos a atender a los niños, dice, sino que vamos a trabajar con la participación de la familia, agentes comunitarios y autoridades de gobiernos locales. Ah, o sea que mi trabajo de educadora no solamente es con niños, sino con la familia, porque nosotras, las del nivel inicial, somos tutoras del aula.
Después de las 12:15, los papás ingresan a conversar con nosotros y nosotros los educamos, les brindamos las orientaciones necesarias. No les brindamos quejas. Señora, el día de hoy su hijo rompió esto, su niño pateó, su niño mordió, su niño no. Señora, el día de hoy vamos a firmar un nuevo compromiso porque estamos viendo que recurrentemente Jaimito gusta morder las hojas, no sé, las hojas bon y se podría dañar el estómago, podría afectarse. ¿Y qué podríamos hacer? ¿De qué manera podríamos mejorar esta actitud? ¿Qué le parece a usted si yo le doy esas estrategias y en casa lo hace? Entonces, es una manera diferente, es una conversación profesional, ¿no? De la profesional al padre de familia, no de quejas, ¿ya? Esto es lo que dice la ley. Además, nos dice que vamos a brindar servicios de 0 a 2 años dirigido a los niños, pero acompañados con sus familias. Y a partir de los 3 años se enfatiza la obligación de las familias de hacer participar a los niños en los servicios escolarizados o no escolarizados. O sea, se hace obligatorio que las familias hagan participar a sus niños de la institución educativa. Miren, por otro lado, implica que los niños y los niños asistan a los servicios educativos y reciban los servicios complementarios de salud, nutrición, protección, acceso al registro legal de identidad, servicios de cuidado u otros. ¿No ven ustedes que a veces viene la RENIEC y dejan pelotes pegados en las esquinas de las escuelas o vienen a hablar con las directoras? Estamos entregando DNI gratuito. Esta vez estamos en tal lugar para que los niños se acerquen a tomarse las fotos y puedan recibir su identidad, su carnet, su documento de identidad. Entonces, todas las instituciones trabajan a favor de nuestro nivel o de la primera infancia. ¿Y cuál es la prioridad de la educación inicial? La universalización de la educación inicial constituye una prioridad de carácter nacional. Dentro de estas se da la prioridad de atención a la niñez en situación de exclusión, pobreza y vulnerabilidad. Es lo que dijeron ustedes, ¿no? Que se atienda a todos los niños del Perú en todos los rincones del Perú. Pero es triste escuchar las noticias. Esto dice el papel. Pero ¿qué está sucediendo en las fronteras, chicas? Ustedes que trabajan o viven muy lejos. ¿Cómo están las escuelas de educación inicial? ¿Cómo están siendo atendidos? ¿Cuál es la realidad? ¿Quién conoce esa realidad? Abandonados, ni el A ver, mismo gobierno se preocupa de ello. muy bien. A ver, ¿quién está muy cerquita a la frontera, muy cerquita a un lugar, a una zona rural y conoce una institución de educación inicial que no brinda las La condiciones distancia, necesarias? Miss, que la distancia que las instituciones educativas inicial no hay también en la zona donde viven, entonces tienen que caminar horas, 1 hora, 2 horas para Ya asistir. ven. Entonces, por eso les mostraba esta primera fotografía. Así están muchas instituciones educativas en las fronteras de nuestra patria, en las zonas rurales. La maestra de educación inicial tiene que volverse un artífice, crear situaciones de confort y comodidad de acuerdo a lo que ella tenga. Algunas trabajamos en Lima, en el Callao, en las ciudades grandes y renegamos porque el papá no trae las crayolas gruesas que pedí o no trae el lápiz, no sé, de 2 pulgadas que he pedido, o no trae, no sé, qué podría ser, las témperas de colores, colores fosforescentes, somos exigentes, colores fosforescentes y renegamos y nos fastidiamos. Caroline o Caroline, Mis te buenas escucho, noches. Caroline. Hola, hija. Buenas noches, compañeras. Bueno, yo vivo en un caserío en Piura, pero no en el mismo Piura, sino entre Piura y Sullana. Mi caserío se llama Ejidos de Guan, en la cual yo soy promotora educativa en un colegio, en un PRONEI, ¿no? En un centro no ¿Mm? escolarizado. Y como usted dice, ¿no? Es muy lamentable a veces ver, pues, ¿no? Que en un papel está plasmado muchas cosas bonitas, ¿no? Digámoslo así, muchas flores, todo lo mejor que tiene que tener la educación inicial, pero por ejemplo aquí en mi zona, en el PRONEI trabajamos mayormente con el apoyo de las madres porque no tenemos ningún tipo de apoyo del Estado ni nada. Si una promotora educativa quiere trabajar, tiene que ella misma construir, ya sea de
de cualquier tipo de material, de triplé y de esteras para que los niños puedan ir ahí a recibir educación. Y también no por mi zona tampoco no es muy concientizado la educación inicial, ya que a los PRONEIs no asisten mucho los niños. En educación inicial también tenemos pues que a veces por lo mismo de que necesitan materiales que piden a los padres de familia y muchos de mi zona son chacreros, viven, siembran sus verduras, todo eso y a veces el río se sale, no tienen algún sustento, viven de construcción civil, tampoco envían a los niños pues a educación inicial, sino los envían ya a primaria. Entonces, sí, es muy preocupante, pues no, nosotros como promotoras educativas tratamos de incentivar, de motivar y hacer charlas para concientizar a la población acerca de la importancia que es la educación inicial. Y bueno, sí estoy viviendo pues esta realidad de frente y prácticamente involucrada en esto de los PRONEIs y de educación inicial acá en Medio Piura. Miren, ve lo que nos cuenta Carolina. Y así cuántas instituciones están desprotegidas, ¿no? Del Estado. Son las promotoras que por la necesidad de trabajar también y por la necesidad de atención a los niños, tienen que ellas mismas esforzarse y buscar los espacios para poder atender a los niños. Y las maestras, que son las coordinadoras, tienen que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a cada promotora y poderlas reunir un día de semana. Es un trabajo bastante sacrificado. A pesar de los incentivos que les puedan brindar, nuestros niños siguen siendo desprotegidos, ¿no? Pero el papel dice una cosa distinta. Entonces, chicas, en esta misma ley señala que los objetivos de la educación inicial son los que están aquí, de la A hasta la F. Vamos a leer porque en el sílabus nos decía los objetivos del nivel inicial, está dentro del sílabus, aunque parece cansadito, pero lo vamos a tener que leer, ¿ya? Para al menos escuchar por aquí y tratar que se quede aquí en la cabecita. Pero ¿cuándo va a quedar en la cabecita? Cuando lo vamos a volver a leer o a escuchar. Entonces, dice, ¿cuál es el objetivo? Afirmar y enriquecer la identidad de los niños hasta los 5 años en el marco de sus procesos de socialización, creando y propiciando oportunidades que contribuyan a su formación integral, pleno desarrollo de sus potencialidades, al respeto de sus derechos y a su pleno desarrollo humano. Organizar el trabajo pedagógico considerando la diversidad, las necesidades, características e intereses propios de la niñez, reconociendo el juego, la experimentación y el descubrimiento como principales fuentes de aprendizaje. Uy, miren, Miss, eso a mí me enseñaron. Sí, pues, chicas. Uno de los objetivos del nivel de educación inicial es que nosotros reconozcamos el juego, la experimentación y el descubrimiento como parte del desarrollo del aprendizaje de los niños y las niñas. Lo dice aquí. No dice el papel y el lapicero sobre una mesa sentados desarrollando hojas y fichas de aplicación. No dice eso, sino que tengamos que reconocer que el juego, la experimentación y el descubrimiento son principales en la primera infancia. Reconocer la diversidad cultural y su influencia en el desarrollo infantil, valorando críticamente su forma de socialización y de encaminar su desarrollo para enriquecerlos e integrarlos en los procesos educativos. O sea, hay que atender a la diversidad. Somos un país multicultural, multilingüe, y por lo tanto tenemos que atender a los niños en su diversidad. Fortalecer el rol protagónico y la capacidad educativa de la familia y la comunidad, movilizando y comprometiendo su con participación en las acciones que favorecen el desarrollo y la educación de los niños hasta los 5 años, como la protección de sus derechos y mejoramiento de su calidad de vida. La familia es coprotagonista también de la educación de nuestros niños. Hay que desarrollar, dice, diversos programas interdisciplinarios e intersectoriales con las familias y comunidades. Es decir, aquí nosotros tenemos que trabajar con nuestros aliados estratégicos, con alianzas, ¿para qué? Para brindarle a los padres capacitaciones, talleres, escuelas de padres en beneficio de sus prácticas de crianza. No sé quién está con el Magali video va a apagar tu ¿Quién, audio. quién está? ¿Ya? Magali va a- Ya. Entonces,
Promover a través de las instancias y de gestión la vinculación de los programas y estrategias de educación con adultos y educación comunitaria con los objetivos, programas y estrategias de educación inicial, a fin de que contribuyan a promover prácticas de crianza y entornos de vida saludable que propicien el desarrollo integral de los niños chicas. Estos son los objetivos del nivel, lo he hecho de manera muy rápida, porque si no se nos va el tiempo. Léanlo y ustedes, cuando les pregunten a ustedes, ¿y por qué enseñan a través del juego? ¿Y dónde han visto o dónde han leído o qué, dónde se fundamenta? Se fundamenta en la ley, en esta ley. En la 28044 está el fundamento de nuestro nivel, están los objetivos de nuestro nivel de educación inicial. Y el juego es vital, el descubrimiento es vital. No te dice que enseñes los animales pintando las fichas de aplicación, sino que enseñes los animales visitando la granja, yendo a las áreas verdes de tu escuela y encontrarás un insecto, ¿no? El niño tiene que descubrir y vivenciar su aprendizaje. Ahora, ¿qué más dice esta ley de las formas de atención, no? Dice que hay dos formas. Las... mm, Dice que la educación inicial responde a la diversidad familiar, social, cultural, lingüística y ecológica del país, ofreciendo servicios escolarizados y no escolarizados, ¿no? Y las formas de atención, eso ya lo sabemos. Características de nuestro nivel. Nuestro nivel funciona en espacios educativos especialmente organizados para el aprendizaje de los niños y de las niñas y son uso exclusivo para la atención del servicio. Está bajo el cargo del personal profesional en educación inicial. El número de horas al año para la atención en los servicios es el establecido por el Ministerio de Educación y debe de garantizar los logros previstos en el currículum nacional. O sea, nuestro nivel inicial funciona dentro de aulas o espacios acondicionados para este nivel. Y además, otra de las características es que debe cumplir un número de horas que es de 900 horas pedagógicas al año. En este año dicen que son 36 semanas fijos que se debe cumplir en nuestro nivel inicial y que debemos de desarrollar el currículum de educación inicial, ¿no? Desarrollar a lo largo del año. Las instituciones, también en este nos habla sobre los programas infantiles comunitarios que atienden a los niños de 0 a 3 años, los no escolarizados. También nos habla de cómo debe ser la evaluación en el nivel inicial y debe ser el rol de la familia en nuestro nivel. O sea, este documento es amplio, es cansada la lectura, es para que ustedes tengan el interés y la motivación de revisar esta ley y puedan estudiar o al menos subrayar lo básico y lo esencial que deben de conocer respecto a nuestro nivel, ¿ya? Ahora les quiero presentar un cuadrito. A ver, de esta manera quizás vamos a despertar del cansancio en el que nos encontramos. Esto lo he sacado del INEI. A ver, ¿qué significa este cuadrito? Lean. Cuando ustedes terminen la carrera y quieran postular para nombramiento docente, en la evaluación les va a venir estos cuadros estadísticos y van a tener que desarrollarlo a través de sus respuestas o las alternativas que les brinde. A ver, ¿qué dice aquí en este cuadro? Es como el currículum nacional, ¿no? El currículum nacional de educación inicial hay una segunda competencia que se llama en comunicación. ¿Cuál es la segunda competencia de comunicación? Chicas, ¿cuál es la segunda competencia de comunicación? Lee, maestro. Lee. Entonces, en inicial, ¿nosotros qué hacemos leer a los niños? A través de imágenes, Muy A bien, a través de través de las imágenes imágenes. acompañados de textos o palabras conocidas por él. Entonces, Pictogramas. a través de pictogramas, ¿no? Entonces, yo les presento este texto para desarrollar esa segunda competencia. ¿Qué leen aquí? Barras estadísticas. La barra estadística. ¿Pero qué dice la barra estadística ahí? Asistencia de los niños y niñas Ajá. de sus años. Sobre Ah, la asistencia. ya, la asistencia. ¿Qué Yo, dice la Sí, asistencia? ¿Qué te indica la sí. asistencia? Que De julio, agosto, septiembre, porcentaje. de los meses, el porcentaje de la asistencia según los meses que están mencionados. Ya, meses
pero dice julio, agosto, septiembre, ¿de qué año? Hay un trimestre. 2019. Ya. ¿En qué 23. año los niños asistieron con mayor frecuencia? Al En el 2020. 2022, 2022. no, 2022. Era 19, maestra, 2019. 19. 19. En 19. el 2019, imagínate. ¿Qué pasó en el año 2020, 2021? ¿Qué sucedió? Como que Mm, hubo La una pandemia y empezó Deserción, la algo. pandemia y ya, pues. Pandemia, claro. La pandemia, ¿no? Hizo que la tasa de asistencia bajara o disminuyera. Ujú. ¿Y debido a qué? ¿Por qué habría disminuido? Por ¿Qué el creen ustedes que Sí, pasó? COVID-19. las herramientas a veces tecnológicas que los niños no pudieron tener, Acceder. pues la asistencia virtual que se manejó en Muy ese año. bien, Caroline, ¿no? Le dieron mucha importancia a los niños grandes, a los mayores, a los universitarios y nuestros pequeñitos no tenían los dispositivos tecnológicos para poder asistir a sus clases del Aprende en Casa. Fue toda una lucha. Las Sí, porque maestras realmente trabajaban pues desde la mañana hasta la no, noche. Algunos no, en zona rural pues no contaban tampoco de repente con alguna televisión, lo que hacían para que mandaba el ministerio pues a observar a veces programas para poder realizar actividades. Por ejemplo, en mi zona hay varias viviendas que no contaban con un televisor o un celular para poder tomar las clases. Ujú. Muy y bien, sí, eso entonces, fue, ¿no? Pero, y- En a realidad, ver, pues, tanto en Lima Elizabeth. como en provincias, ¿no? Porque no estábamos preparados para una pandemia, ¿no? Y muchos hogares no teníamos los recursos, ¿no? Cómo sustentarlos. Y a raíz de eso también, pues, la tecnología avanzó, ¿no? Y quizá todos teníamos que buscar los medios para poder solventar o comprar una tablet, un teléfono, y no, y de esa manera, pues, poder entrar a las clases virtuales, ¿no? Que fue más complicado, pues, en provincias, pues, y lejanas, ¿no? Donde no llegaba la señal, no había cobertura, no había cómo poder ingresar, ¿no? A esas clases que el Minedo, y creo que mandaron unas tablets que nos servían, ¿no? Y no, de esa manera tampoco pudimos, no hubo una ayuda realmente, pues no, sinceramente en provincias, bueno, porque tuve la oportunidad de algunos familiares y docentes también, ¿no? Que me comentaron que fue difícil, ¿no? Fue difícil llegar ni a un 50%, ¿no? No se podía. Mm. Y poco a poco se fue avanzando. Por eso es que las escalas que están aquí, pues, ¿no? Ujú, muy bien, Elizabeth, gracias. Entonces, miren, en el 2019 la asistencia al menos fue favorable, ¿no? El 2020 con la pandemia, mientras nos equipábamos con los medios tecnológicos, aumentamos en algo en el 2021 dentro de la pandemia misma. Miren cómo empezamos la pandemia, tristes, desoladas, fue de una manera imprevista, ¿no? Y en el 2021 al menos en algo se mejoró la asistencia, no fue mucho. En el 2022 nos siguió costando que los niños asistan a las clases hasta el 2023, donde ya se ha ido regularizando de alguna manera la asistencia de los niños y las niñas. Y no solamente esto, miren este gráfico. Quiero que lean este gráfico. Ya están en noveno ciclo, ya tienen que prepararse un poquito más ya. ¿Qué significa este gráfico? Lean este de aquí, lean aquí. Este de aquí arriba no lo lean. Lean esta donde dice figura uno. ¿Cómo fue la matrícula? Dice, ¿cómo fue la matrícula en la zona rural, nacional y urbana? ¿Dónde hubo mayor, eh, cómo se podría decir?
Mayor tendencia a matricular a sus niños en el nivel inicial. En el En el urbano, ¿no? urbano. En el urbano. En el urbano, a ver, vamos a mirar. Sí, ¿no? La tendencia fue regular, alta, ¿no? Alta. Y en el 2020-21, miren lo que pasó con esto. Miren, miren, miren. En el nivel urbano era el más favorable. O sea, la matrícula era muy favorable. Los papás tomaron conciencia y los matriculaban a sus niños. Desde el 2009 los matricularon con regularidad. Miren, ¿qué pasó en el 2000? Sí, fue descendiendo en el 2020. ¿Qué pasó? Lo que hablábamos en antes. ¿Qué sucedió? La pandemia, La maestra. pandemia, la pandemia. Y subió un poquito en el 2021, miren, en el urbano, ¿ah? Si esto pasó en el urbano, a ver, ¿qué sucedió con el rural? ¿Qué sucedió con el rural? No tomaban mucha importancia a nuestro nivel de educación inicial. Miren, en el 2009 no había una aceptación para matricular como en la zona urbana. ¿Observan? 2009, miren, 2010, como hubo un ligero aumento en el 2010, en el 11 parecía que iba en aumento, pero no, disminuyó un poco. Y esto fue revertiéndose en el 2011 en adelante, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pero miren, en la pandemia la baja fue menor, no fue tan menor como la zona urbana, donde sí descendió de manera abrumadora. Miren, el rural no. ¿Por qué será? ¿Cuál será la explicación? Porque en la zona rural no necesitaban de dispositivos móviles. ¿Qué necesitaban? ¿De tener qué cosa? ¿Qué tenía que tener la familia en la zona rural? Un televisor, Internet, internet, una radio. radio. Maestra, en la radio más que nada es en la zona rural. Ah, Sí, en la exacto. Porque, radio, ajá, hay, ¿cómo se llama? Perifonean y por ahí también escuchan el programa. Exacto, la radio, el televisor. Pero la zona urbana tenía radio, tenía televisor, tenía todo. Pero estábamos acostumbrados a que las maestras trabajaran a través de los dispositivos móviles. Entonces, al trabajar las maestras de esta manera, los niños no podían ingresar porque tenían hermanos mayores que también utilizaban los dispositivos móviles. En cambio, en la zona rural, el trabajo fue con todo lo que dicen, ¿no? Ustedes perifoneaban en la radio de la comunidad, en el televisor de la comunidad. En algún lugar había algún equipo tecnológico donde se pudiera llevar esto a aprender en casa. Y así tengo otros cuadritos, como este, miren. También lean solamente la parte donde dice figura número 2. Olvidémonos de acá. Dice evolución de la tasa neta de matrícula en el nivel de educación inicial 3 a 5 años según sexo. ¿Quiénes se matriculan con mayor frecuencia? ¿Los niños o las niñas? Las familias. ¿A quiénes matriculan con mayor frecuencia? Miren ahí. Las ¿Niños o niñas, niñas? niñas. A Dice los que tenemos mayor cantidad de niñas que de Las- niños. Miren, ve. sí. Las hasta niñas. la Wow. En mayor cantidad que los varones, porque dicen que hay menos nacidos varones. No dicen que para cada niño hay como 6 niñas. No sé ahora cómo estará yendo esa tendencia. 7. Pero miren, ajá, miren cómo baja en el 2020. Y En la otra vuelta pandemia de baja. alguna manera revertimos en el 2021, a pesar que seguíamos en la pandemia. Como ya nos dimos cuenta de que podíamos mejorar esta situación adquiriendo algún equipo o escuchando de muy cerca el perifoneo, o estando muy cerca a la señal de internet en algún pueblito. Yo fui a un anexo durante la pandemia y observaba que todos los niños se colocaban alrededor de la antena de internet, de la única antena de internet del anexo, ¿no? Para poder llevar sus clases. Ahora miren el otro cuadrito que les traje.
Dice evolución de la tasa neta de matrícula en el nivel de educación inicial de 3 a 5 años según nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico. Mm, del más rico al más pobre. A ver, quinto quintil, 20% más rico, 20% más pobre. Estas son las familias que tienen mejores condiciones económicas, son los que con mayor frecuencia han matriculado a sus niños en un nivel, en aulas del nivel inicial, ¿no? Pero que igual que en la pandemia bajó y nuevamente volvió a subir. Y estas son de las familias pues con menos condiciones económicas, ¿no? Que se han ido dando cuenta de la importancia de nuestro nivel a lo largo de los años y que se ha ido manteniendo desde el 2015 hasta el 2020, hasta el 2019 y en el 2020 también sufre una baja y casi se mantiene en el 2021. Y esta es por área geográfica, ¿no? De costa, los niños matriculados en la costa son los que más se matriculan en el nivel inicial. Este es de la sierra, mire, en segundo puesto, y el de la selva, mire, en tercer puesto. Y también los tres sufren una baja durante la pandemia y vuelve a resurgir un poquito, a pesar de estar dentro de la pandemia en el 2021, sube algunos puntitos más. Esa es la realidad de nuestro nivel educación inicial. Sería interesante ingresar a la página del INEI y ver qué ha sucedido con nuestro nivel del 2021 hasta el 2024, porque este año recién se culmina, ¿no? O al menos estudios del 2021 al 2023, qué está sucediendo con nuestro nivel. Que les entre el bichito de la curiosidad, busquen el INEI, busquen ahí en Google, ¿no? ¿Cómo se encuentra el nivel inicial en estos últimos 3 años? Muy bien, chicas. Ha sido un gusto, un placer haber compartido con ustedes la clase del día de hoy. Espero que este aprendizaje perdure y les motive a seguir leyendo para conocer un poco más nuestro nivel. Un gusto. La próxima semana ya voy a entregar temas. En el grupo ya tenemos una delegada, ¿verdad? Nuestra delegada se llama, discúlpeme, Anita, Claudia Sayán, Chávez Ríos. Susana. No, Claudia Chávez Ríos, me dice así. Ay, Dios mío, Claudia, yo tengo ¿Verdad a que es? Maribel y Anita, ya, entonces Claudia, Maribel, Anita y Claudia, ya. Claudia, ¿cuántos grupitos? ¿Formaron grupitos ya? No, no formamos. Ya, ya, No Claudia, tenemos. encárgate de que tus compañeras formen sus grupos y le den a usted este, la hojita en Word o le manden a su WhatsApp de cuántos integrantes son en el grupo. Estos grupos, ¿cuántos más o menos, cuántos alumnos más o menos asisten regularmente a las actividades? Uy, no. Bueno, acá en el sur están 43, pero se ha de ver 79. 79 estudiantes, el ciclo pasado había 79. No, 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 algo así me parece, sí. Ajá. Pero los que seguimos somos solo 40 más o menos, ya no Claro, ingresan. ahorita hay 43. Ya, que solamente quiero porque todas van a exponer y si hago grupos grandes, mentira, es que trabajen todas. Vamos a hacer grupos de 6 integrantes, ¿ya? Van a Pero entregarme, mejor usted ponga así como hace los anteriores profesoras en el no, grupo, yo ¿no? no puedo formar grupos porque ustedes se conocen más. Ustedes se Sí, no conocen. nos conocemos mucho, somos de diferentes, disculpe, somos de diferentes provincias. Yo, por ejemplo, soy de Cajamarca y la Ya, verdad pero que no mucho nos conocemos, Miss. Usted ya debe están 9 decir ciclos de juntas. 1 al 5. No, es que hay mayoría que recién Sí. ahora mismo se está poniendo. Ah. Por eso le digo que usted debe de crear. No puedo formar grupos yo porque no tengo la lista de todas y me voy a demorar un año. Y me van a dar, seguro que tengo un registro de 70 y tantos y cómo voy a saber Miss, cuántas. pero con las que estamos acá nada más puede ir formando y de repente si viene la va acoplando al grupo o puede formar otro grupo. Sí, Miss, con las que Ya, estamos acá rapidito. un favor. Qué complicado. Por eso es que le digo. Ujú.
Ya, entonces la próxima semana yo voy a darles, vamos a tener que atrasarlo. La próxima semana voy a hacer un link de asistencia, Claro. un link de asistencia y van a registrarse se van a registrar y de acuerdo a ese link de asistencia, de ese registro, yo voy a formar los grupos de manera aleatoria. ¿Ya? Ya. Pero si alguien tiene un grupo ya constituido y quiere que se le respete a sus compañeras porque han trabajado bien, porque se conocen, se acepta también. Ya me lo tienen preparado para la próxima semana. Y en caso contrario, voy a hacer este link para que ustedes puedan llenar nombres y apellidos y yo pueda formar los grupos. Ujú. ¿Ya? ¿Está bien? Ese trabajo no lo debería hacer yo, sino ustedes, pero bueno, tienen ese problemita. Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. No les voy a dejar ninguna tareita adicional. Solamente hasta el día de hoy se recibió los trabajos. Claudia, cierras el grupo. Nadie más puede De ahí mandar no será. nada. Sí. Y De ahí no los será. espero la próxima semana. Cuídense mucho. Dios Muchas las gracias. bendiga. Dios las Gracias. bendiga enormemente. Buenas Buenas noches, Miss. Gracias, Buenas maestra. Hasta la noches, próxima gracias, clase. Gracias, Miss. gracias, chicas. Gracias. Bendiciones.